acuerdo a los estudios que se han hecho, de gente que se ha especializado en el tema, ¿a qué conclusión se llega? ¿Cómo se asocia, digamos, a felicidad o qué se asocia a felicidad? Sí, lo interesante es que todo esto está fundamentado en lo que la ciencia ha investigado, porque normalmente el sistema de creencias que tenemos basado en nuestras culturas es que la felicidad es alegría, pero la ciencia realmente ha demostrado que la felicidad en sí es algo que se había concluido en la Grecia antigua. Los filósofos habían demostrado que la felicidad es como una fórmula donde lo llamamos nosotros código F. F porque la E es endunamó, que es felicidad en griego. La F es frónesis, y frónesis en griego es la virtud de vivir con valores, que dicho en lenguaje coloquial es ser una buena persona. Ser una buena persona ayuda a ser feliz, pero el otro elemento quizás es el más disruptivo, que es endunamó. Endunamó todavía se escribe igual en el griego actual y se pronuncia en dinamo. Y de ahí viene nuestra palabra dinamizar, dinamo, generar fuerzas. Pero para un griego, endunamó es generar fuerzas de la adversidad y de la lucha. Para un griego, la felicidad venía de la capacidad de soportar dificultades, de la capacidad de fortalecerme en la adversidad, que es un concepto completamente diferente al que tenemos actualmente. Cuando empiezas a tener este tipo de conceptos sobre felicidad, lo interesante es que empiezas a entender que felicidad es la capacidad de manejar la frustración, las adversidades, las dudas que nos plantea la vida. El asunto es que mientras nuestro sistema de creencias sea que la felicidad es alegría, sencillamente estamos en la dirección correcta. Y cuando te hablo de dirección correcta, la forma en que hablamos no nos ayuda a construir la felicidad, porque siempre hablamos de en búsqueda de la felicidad, el encuentro de la felicidad. Cuando yo hablo de esa forma, estoy visualizando la felicidad fuera de mí, cuando la ciencia ha demostrado que la felicidad está dentro de mí, por lo cual yo debería decir construyendo la felicidad, porque además la felicidad se logra después de mucho esfuerzo y de ciertas técnicas que ha desarrollado la ciencia, por lo cual no es algo que tú te tropiezas por la calle y consigues la felicidad. Y siempre parece como que no depende de ti, sino que el destino te lleva a la felicidad. La verdad es que la felicidad se construye y uno la construye con esfuerzo, no es algo que sea fácil de lograr. Pero fíjate qué interesante, porque eso uno lo comienza a entender con la evolución, los años, bueno, digamos también el nivel de conciencia que vas adquiriendo. Pero el niño que no tiene esa interpretación o que puede estar valorando ese tipo de factores que acabas de mencionar, como los valores, el esfuerzo, la resiliencia, lo ves alegre muchas veces, lo ves disfrutar con lo más simple y uno concluye, ese niño es feliz. Entonces, ahí en esos casos, los estudios que revelan. Claro, lo que ocurre es que todavía no tienen los sistemas de creencias culturales tan arraigados como los nuestros. Las trampas mentales que te impiden ser feliz todavía no están tan desarrolladas en la mente de un niño. Y recordemos que una de las dimensiones de la felicidad es no poner expectativas de felicidad en el futuro. Y eso está alojado en el lóbulo frontal de nuestro cerebro. Y el lóbulo frontal del cerebro llega a su madurez a los 20 y pico de años. Es decir, el niño no puede imaginar su felicidad en el futuro. Y de las investigaciones que hemos hecho, esa es la trampa más común, que ponemos felicidad en nuestro futuro. Decimos, cuando me gradúe voy a ser feliz, cuando me case voy a ser feliz, cuando logre la promoción voy a ser feliz, cuando logre este contrato voy a ser feliz. Cuando colocamos la felicidad en el futuro, perdemos el presente, porque nuestro anhelo de alcanzar esa meta hace que no disfrutemos del camino y del presente, y ahí se te va buena parte de la felicidad. Un niño no tiene esa capacidad tan desarrollada como nosotros porque esa parte del cerebro termina de madurar avanzados los 20 años. Por eso los adolescentes, cuando les colocan un ticket de tráfico porque va a alta velocidad, el policía no sabe que está haciendo algo que no tiene sentido, porque para un adolescente las consecuencias a largo plazo no están desarrolladas como para nosotros. Entonces él puede ir a mucha velocidad porque no entiende las consecuencias. Su Claro, capacidad de ver al futuro no es la misma que tenemos como adultos. claro, qué interesante. Porque sobre la base de eso, o sea, por lo menos me acabas de describir en un episodio de mi vida, de un momento de mi vida que en el que hice quiebre, además,
que perdí la estabilidad emocional y llegué a 3 procesos depresivos, una de las cosas que me ocurría es que lo único que estaba era pendiente de ver cómo hacía para alcanzar metas, objetivos, estaba enfocada en eso, perdiendo, dejando de saborear el camino hacia esos objetivos o metas que podían llegar o no podían llegar, sencillamente. Y asociaba mi felicidad cuando tenga, cuando logre, cuando llegue, y finalmente después de esos procesos es que me cae la locha y yo comienzo a entender lo que tú acabas de describir y digo, no, la felicidad está en el camino, es el proceso, y si llego o no llego, el punto es que cada día y cada minuto lo estoy saboreando. Pero ¿qué hace falta para valorar eso? Porque tiene que haber un quiebre, pregunto, a juro, en la persona para que evolucione y se dé cuenta. No necesariamente, pero los quiebres ayudan. Muchas personas que han estado en situaciones adversas y eventos traumáticos, Dan Gilbert de Harvard ha descubierto que la mente tiene un factor de protección que él lo llama felicidad sintética. Cuando el cuerpo te presenta ante un evento muy traumático, pero tiene que ser bastante fuerte, y ve que decaes mucho en felicidad, él empieza a generar una felicidad sintética, que Dan Gilbert aclara que porque sea sintética no quiere decir que no sea real, porque el plástico es sintético, pero es real, porque no lo confundamos con que la felicidad natural, misma que la felicidad sintética. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando estás ante un evento de ese tipo, empiezas a tu mente a desarrollarte estas herramientas, pero es posible lograrlo sin necesidad de llegar a esos extremos. Sencillamente, yo lo que puedo hacer es ir conociendo las técnicas para poder desarmar las trampas mentales. ¿Cuál es el primer paso? Descubrir, tomar conciencia de cuáles son mis trampas mentales. Una vez que tengo conciencia es mi primer paso, pero eso no es suficiente porque yo puedo desatar un nudo de una forma más fácil si puedo ver el nudo, pero no es suficiente, tengo que empezar a desatarlo. Entonces, lo bueno de la ciencia es que nos ha enseñado que yo puedo aprender a ser feliz, construir mi Claro. felicidad. Esa es la realidad. Ya que estoy buscando un cargador aquí. Sí, de Esa es eso la vamos a realidad. hablar, de eso vamos a hablar justamente cómo construir esa felicidad, pero el punto también está en que a veces, y a mí me pasó, yo iba en automático, Luis. A mí me enseñaron por mi sistema de creencias de alcanzar, llegar meta, sacrificio, no sé qué. Entonces, bueno, tú te vas programando literalmente para eso y te vas perdiendo porque es un tema de creencias, como dices tú, y solo en el quiebre fue que yo noté que iba en automático y Claro. le puse un alto a eso, pero hay personas que no se dan cuenta de que están viviendo en automático, que no están valorando la vida, los momentos, a sus afectos, el aquí y el ahora. Entonces, si no lo notas, tampoco lo puedes trabajar. Claro, una vez que, si no tomas conciencia de tu trampa, es imposible que la puedas desarmar, a menos que por casualidad, pero es muy raro, es más fácil construirlo que tropezarse con la felicidad. Es mucho más seguro y más probable que lo logres, porque además es un trabajo que va en contra de exactamente unas creencias culturales muy arraigadas en tu mente, que son ejercicios que tienes que hacer con bastante disciplina para lograr superarlos. Entonces, eso debería inculcarse hasta desde niño, Luis. Incluso como padre uno, ¿qué recomendaciones das para que ese niño vaya construyendo unas creencias distintas? O sea, un sistema de manejo y abordaje de la vida diferente al que nos han enseñado de forma tradicional, que lo tenemos desde hace años, además. Es así. Una de las recomendaciones es, y parece extraño, es deja de decirle a tu hijo que es muy inteligente, que es maravilloso y que es talentoso. Que eso normalmente, ya los hijos míos yo ya los dañé. Ya es tarde, ya son grandes y ellos se creen muy talentosos y muy inteligentes, porque Carol Dweck de Stanford ha demostrado que hay dos formas, dos actitudes mentales. La mentalidad fija es la mentalidad de aquellos que creen que tienen mucho talento y que son muy inteligentes. Pero ella ha demostrado que las personas exitosas tienen mentalidades de crecimiento. Y no quiere decir que tienen baja autoestima, sino que ellos saben que tienen un nivel de talento, pero que pueden alcanzar un nivel mayor, que pueden ser mucho más talentosos. Entonces, ¿cuál es la recomendación? No es que le vamos a decir al niño que es torpe o incapaz, no. Le Claro. vamos a seguir diciendo que es talentoso, pero decirle inmediatamente, imagina si te esforzaras, ¿a dónde podrías llegar? Imagínate si fueses disciplinado, ¿qué tan lejos podrías alcanzar? Porque entonces las personas le van creando ya la conciencia que es el esfuerzo, la persistencia, el trabajo duro, el que da resultados y no el talento. Una persona que yo le he inculcado que es talentoso tiende a no esforzarse, porque si es talentoso, ¿para qué se va a esforzar?
Pero la vida, la realidad es que ha demostrado que personas que alcanzan el éxito ha sido por su esfuerzo, tenacidad, persistencia. Entonces esa es una primera recomendación. Claro, Otra, tú decías lo del esfuerzo, antes de pasar a las otras recomendaciones, para irte sacando punta, exprimiendo en cada conocimiento, pero tú decías lo del esfuerzo. Ahora, muchas veces el esfuerzo se asocia con sufrimiento, sacrificio, dolor. Entonces, ¿cómo hacemos para desmontar esos sentimientos negativos? Porque al final el esfuerzo puede ser gratificante o debe ser gratificante, que tú todos los días te levantes, hagas, haya un resultado, llegas a tu casa, te sientas satisfecho, eso es parte de la misma dinámica del día que te produce satisfacción. ahí lo importante es que tomes conciencia del propósito o el sentido. En el momento en que un esfuerzo tiene un propósito o un sentido, ya no hay sufrimiento, solo hay dolor. Por ejemplo, alguien que corre maratones. Entrenar para un maratón no es agradable. Tienes que levantarte muy temprano, correr 6, 7 kilómetros, el fin de semana quizás corres 15 kilómetros, para luego ir a una maratón que no tienes ni remota oportunidad de ganar. No tienes remota oportunidad de ganar, no vas a figurar ni en tu categoría ni de hombre, ni de mujer, ni de edad. Siempre van a llegar personas delante de ti. Probablemente puedas perder las uñas en la carrera. Ahora dime, tanto dolor y tanto sufrimiento, ¿por qué? Porque hay un propósito, porque hay una razón, porque necesitas una satisfacción, es un reto. Entonces eso ocurre igual cuando crías hijos. Criar hijos no es nada que sea agradable, aunque la gente dirá, no, sí, 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 porque tienes propósito, pero te quito el propósito y te juro que da mucho trabajo. Y la gente lo Ni me hace, hable de la adolescencia, Luis, ni me hable que estoy ahí ahorita con el segundo. Dios, pero una tienes un chamba. propósito y el propósito hace que hagamos cosas maravillosas, que ya el dolor no se convierta en sufrimiento. Y esto lo ha demostrado la ciencia, eso lo demostró Viktor Frankl, que es el creador de la logoterapia, y Viktor Frankl lo tenía todo. Oye, era exitoso, hijo de un ministro austríaco, recién casado, psiquiatra, neurocirujano, además académico en las universidades. Su único problema es ser judío en el año 39 en Austria. Lo toman los judíos, lo meten en un campo de concentración del cual se pudo escapar porque Viktor Frankl, una universidad en Manhattan, le dio un salvoconducto para salir de Austria, él y su esposa. Y decide ir voluntariamente a los campos de concentración buscando ayudar con sus habilidades de psiquiatra a esas personas en el campo de concentración. Solo 2%, 2% de los que entraron a los campos de concentración sobrevivieron y él fue uno de ellos. Y él comenzó a estudiar cuál era la razón que había hecho que un porcentaje sobreviviera. Porque él describe en su libro El hombre en busca de sentido, no teníamos alimento suficiente para que un ser vivo se mantuviera con vida. No teníamos abrigo suficiente para soportar los inviernos de Europa. Y aún así logramos sobrevivir, es decir, que es una actitud mental la que nos mantuvo vivos. Cuando uno investiga qué había en común de todas estas personas, todos tenían un propósito. Todos tenían una razón Wow, por la cual mantenerse con vida. En lo que perdías el propósito, estabas muerto. Y te básicamente, entregas. al propósito, el dolor deja de ser sufrimiento. Interesante, hablabas de los factores que se atribuyen a felicidad, mencionabas los valores, mencionabas el esfuerzo, mencionabas el propósito, cuando se estudia a las personas que se refieren a ellas como positivas, felices, estables emocionalmente, en paz, Sí. tienen eso siempre en común, pero podrías por favor desarrollar mejor la idea más a fondo. Tú dices otros elementos que quizás también podamos enseñarle a nuestros hijos. Otro es el ser agradecidos. Tenemos una condición y en este caso es genética, no es cultural, lo que quiere decir que la tienen todos los seres humanos, los chinos, los africanos, no importa la cultura que tengan, tenemos una predisposición a enfocarnos en las cosas malas, en ver lo malo. El problema que tenemos es que ya las condiciones que nos llevaron a esa predisposición, que son las que nos permitieron sobrevivir, que era un entorno natural muy agresivo, ya ha desaparecido y seguimos viendo las cosas malas, nos enfocamos en lo malo. Y entonces tenemos que aprender el ejercicio de agradecimiento para entonces romper ese sesgo que tenemos hacia lo malo. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos a valorar lo que tienen, a concentrarse en lo que tienen y no lo que les falta. Y hay un ejercicio que se hace, que llaman el ejercicio de agradecimiento,
que en la noche antes de irte a dormir agradeces 3 cosas, normalmente las escribes, pero no las puedes repetir en los próximos 30 días. Por lo cual tienes que enfocarte en cosas simples, sencillas, cotidianas, cosas que ocurren en las cosas, no los grandes eventos, sino las cosas sencillas. Lo interesante es que entonces vas programando tu mente para ver esas cosas y además al llegar los 30 días y revisar una lista con 90 cosas positivas, te cuesta mucho ser pesimista, ¿no? Porque empiezas a valorar esas cosas simples, cotidianas que tienes que rápidamente no te permiten porque estás enfocado en las cosas malas. Eso es lo que ves. Claro. Esa es una muy buena herramienta efectiva, te pregunto Luis, para desmontar el pensamiento negativo. Si la hacemos y creamos el hábito, llega un momento que ya tu cerebro se programa y desmonta ese pensamiento negativo que muchas veces en las personas está de forma continua, lo que llaman rumiar, ¿no? El Sí. rumiador. Esta técnica desarma 2 trampas mentales. La primera es esta genética en la cual tenemos una programación para ver lo malo. Eso es lo que nos permitió sobrevivir a la glaciación y a depredadores cuando éramos unos animales que no somos muy duchos para escaparnos. Pero también te desarma otra trampa que se llama adaptación hedónica. Tenemos una trampa mental en la cual en el momento en que tenemos algo que deseábamos, algo que pensábamos que nos iba a hacer feliz, en cuestión de pocos meses nos acostumbramos a ese bien y ya no nos da felicidad. Esa adaptación hedónica es porque no agradecemos que algo que queríamos en algún momento, porque ya no lo agradecemos. Y eso pasa con todo, pasa con la pareja, pasa con cosas que yo deseé. ¿Cuántas personas dicen, ojalá yo me case con esta persona, ojalá yo me case con esta persona? Pero llega un momento que te acostumbras a vivir con esa persona y ya no recuerdas cuánto deseabas casarte con esa persona. O tener un carro, o tener una casa, es decir, soñaste con eso. Y en algún momento dijiste, yo voy a ser feliz en el momento en que lo tenga. Pero en lo que lo tienes, a los 3 meses, la adaptación hedónica hace que eso forme parte de tu paisaje y nada, cero felicidad. Cuando lo sigues teniendo, nadie te lo ha quitado. Y en ese caso, entonces, para retomar esa valoración, es ese ejercicio, por ejemplo, que tú recomiendas todos los días, comenzar a ver todo eso que tienes, repasarlo, escribirlo, y hasta que se convierte en una larga lista que te coloca en el criterio de realidad de si tienes mucho para agradecer. Empezando por la respiración, por la vida, ¿no? Yo creo que esa es la primera que uno tiene que agradecer todos los días. Tal cual, pero el ejercicio de obligarte a no repetir te evita que entonces estés repitiendo todos los días, tengo salud, tengo vida, tengo amigos, tengo salud, tengo amigos, tengo amigas, sino no, te obliga a buscar lo cotidiano, lo sencillo, lo pequeño, porque eso realmente es lo que está buscando, que romper ese sesgo hacia lo negativo. Lo Mm. interesante es que esto se ha demostrado científicamente. Esto tomaron a 1000 personas que le pidieron que hicieran este ejercicio, le tomaron la felicidad base al comienzo y luego a las 6 semanas, pero hay otro grupo control que no le hicieron nada y le tomaron la felicidad y otro grupo que le dijeron que recordara su infancia y hay una diferencia estadísticamente significativa entre el grupo que recordó cosas agradables del día. Lo interesante es que 6 meses después, cuando fueron a medir ese grupo a ver cuál era el efecto residual, estaban igual o más alto en felicidad. Y dicen, no tiene sentido que después de 6 meses hacer el ejercicio, todavía se mantenga la felicidad. Cuando hablan con las personas, dicen, oye, lo que pasa es que me ayudó tanto que no he dejado de hacerlo. Continuaban haciendo el ejercicio de agradecimiento y lo hacían en familia. Antes de cenar, cada miembro de la familia decía que era lo que tenía que agradecer. Y comentaban que ya los hijos entonces no estaban pidiendo juegos de video ni una cantidad de cosas porque empezaban a reconocer en cosas sencillas la felicidad y no tener estos bienes. Tú comentabas también en esa entrevista, esa conferencia con René Sotelo, que ahí, digamos, descubrí un poco de todo este contenido que hoy compartes con nosotros y que también compartiste en el programa de radio. De hecho, después va a dar las coordenadas. Esta entrevista se va a publicar a través de mi cuenta en IGTV. Para mí vale oro esa información que nos estás dando, además compartiendo con herramientas para poner en práctica ya y comenzar Sí, a tumbar ese pensamiento negativo, desarrollar el pensamiento positivo que nos permite un abordaje mejor de la vida, del entorno y por supuesto de nuestra propia situación hacia adentro, porque estás eh, alineado, estás en armonía. Ahora, el elemento, tú me comentabas y comentabas también en esa oportunidad, que hay, el agradecimiento apareció como el valor, la gratitud como el valor común en todos los estudiados. Todos eran agradecidos, ¿es así? sí.
Realmente lo que hicieron es, hay una doctora que se llama Barbara Fredrickson. Ella ha estudiado toda su vida cuáles son las emociones comunes o sentimientos más comunes en los seres humanos y sintetizó los 10 más comunes, pero luego alguien estudió, que fue Barry Kaufman, estudió la correlación entre felicidad y esos sentimientos y descubre que el sentimiento más alto relacionado con Mm. felicidad es el agradecimiento, tanto que te piden que te olvides de los demás y te enfoques en ese valor, en el valor del agradecimiento, porque realmente no se puede definir como un valor. Si tú te enfocas solo en el agradecimiento, la dimensión de emociones positivas o sentimientos positivos ya queda cubierto, porque el que le sigue es 3 veces más bajo en nivel y el que le sigue es el amor por aprender y la esperanza. Uh -huh. El amor, fíjate, yo asocio también gratitud. Cuando tú agradeces, tú amas, ¿o no? No están como muy Claro. ligados, interrelacionados. Generalmente el que ama agradece, Es ¿o cierto. no? Claro, claro que sí. Sí, está muy relacionado cuando amas, tienes una liberación de una cantidad de hormonas que te hace sentir ese éxtasis que a la Exacto. larga te lleva al agradecimiento. Claro, exacto. Y que valora, por ejemplo, un abrazo cuando te lo dan y tú dices, qué rico este abrazo y te produce ese placer, asociado con la alegría del momento, correcto. Ahí aparece la alegría, pero el estado emocional de paz o ese equilibrio es lo que se podría asociar con felicidad, que sí puede ser Y continua. eso construye. Y puede ser continua, porque la Sí, gente hay unos que dicen que son episodios de la vida. no, bueno, por supuesto no vas a estar sin. Tienes que también darte el permiso de ser humano, es permitirte emociones negativas o sentimientos negativos. Lo importante es que tienes que aprender a que no rumiarlos, porque el asunto es que también cuando tratas de bloquear tus emociones o sentimientos negativos, por ese canal también van las emociones positivas y puedes llegar a bloquear el canal completamente y el problema es que te conviertes en un psicópata porque no eres capaz de sentir. Entonces las emociones y los sentimientos negativos no son tampoco contraproducentes. Es decir, yo no Claro. puedo estar todo el tiempo diciendo, yo no puedo tener emociones negativas, yo no puedo tener sentimientos negativos porque a la larga lo que estoy bloqueando es el canal. Entonces lo que recomienda tal vez Shahar de Harvard es date el permiso de ser humano. Si tienes una emoción negativa, un sentimiento, es normal porque eres un ser humano, pero trata de no rumiarlo, trata que el balance de los positivos sean Ujú. más altos que el negativo. Pero si te resistes, normalmente lo maxificas, lo aumentas. Claro, y también ese es un punto importante que acabas de mencionar cuando se sobredimensionan las cosas, porque también eso tiene que ver con el nivel de expectativas que tienes, ¿no? Y yo lo comentaba en una editorial, el criterio de realidad siempre tiene que existir, pero con esperanza, Sí. no sin desesperanza que algunos lamentablemente, bueno, la sienten y esto te puede desmovilizar, e incluso puedes hasta perderle sentido a la vida. El criterio de realidad es fundamental, pero bueno, también cómo hacer para ayudarse en ese pensamiento de rumiación que puedes tener, porque tú hablas del hábito todos los días para construir un pensamiento positivo, pero cuando estás en ese estado y estás agobiado y tienes a tanta gente con noticias y muchos vienen con sus análisis que por supuesto te ponen peor, ¿cómo haces tú para protegerte en ese momento? Hay una técnica, primero es tomar conciencia de ese pensamiento y hay una técnica que se llama stop o para. Y sencillamente cuando tú veas que vienen esos pensamientos a tu mente, dice para, y ya, así mismo, en voz alta. Claro, si estás rodeado de personas, lo haces mentalmente, pero te golpeas así como si diciendo, mira, para. Como diciendo, yo tengo control de mi mente y no voy a dejar que ese sistema uno de la mente tome control. ¿Cuál es el problema que tenemos en la mente? Entre las orejas y detrás de los ojos tenemos 1,5 kilos de cerebro. Eso en proporción a nuestro peso es muy bajo, pero cuando estamos en reposo consume el 50% de la energía. Nuestro consumo energético es porque tenemos un cerebro muy evolucionado. Por esta razón, él tiene un sistema de ahorro de energía y él trata de estar siempre en modo ahorro de energía, que es el modo intuitivo, no es el modo racional. Es en nuestro cerebro más primitivo, es donde está más emocional. Entonces, cuando él va a ese sistema uno, que es el que va a tender a ir, que es el sistema emocional, hay que cuando ese
sistema emocional te está llevando a la parte negativa, tienes que pararlo con el sistema 2, que aunque consume más energía, es el que te permite controlar, porque tenemos esa capacidad. Tenemos una capacidad racional que nos permite controlar, no controlar, gestionar esas emociones, porque no se pueden controlar. Pero los Excelente. Estamos sentimientos hablando sí, con... los sentimientos sí. ¿Ah? Ajá. ¿Decías de los sentimientos? Porque la emoción es animal, es natural, no puedes hacer nada Mm. con ella, pero luego nuestros pensamientos llevan a sentimientos, ahí sí puedes tener una mejor gestión. Tú a lo mejor alguien te pisa y sientes dolor y sientes rabia, pero que se convierte en ira, eso lo puedes tú, o Manejar. venganza, eso tú lo puedes controlar. Claro, ya es un tema de conciencia también, de decir, basta, estoy sobredimensionando esto y estoy asumiendo una postura, además, sobre la base de esa interpretación. Pero también ahí lo hablaba del criterio de realidad. ¿Cómo hacer para tener criterio de realidad y entender que a veces el problema no es como lo estás viendo? Perdón, no te escuché ahí, Gladys, Que que cómo no. hacer para lograr ese criterio de realidad, esa interpretación más acertada del asunto. No eres dueño de la verdad, pero sin duda que, bueno, hay hechos que te permiten a ti concluir algo y hay personas que sobredimensionan y todo lo ven gigante. Y entonces uno dice, me pasa con mi propio entorno. Y yo también era así antes. Cuando ya alguien llega con un problema, yo digo, ya, primero vamos a ver qué problema es, vamos a Claro, analizar el problema, desmontar el problema y muchas veces cuando el problema te supera, yo lo que hago como ejercicio, yo que me da paz es entregárselo a Dios. Digo, esto me supera, ahorita no puedo sí, hacer nada. Me sí. aparto y busco que alguien incluso me dé herramientas, me permita verlo mejor, de ver cómo se hace, cómo se puede manejar y si no es inmediata la solución, pues no, lo dejo hasta que, bueno, hasta que vea qué es lo que puedo hacer con él. No sé qué recomendación puedes dar, Luis. Luis Maturén es CEO de Datos Group. Y hablando sobre el tema del pensamiento positivo, ¿qué recomendaciones puedes dar para no sobredimensionar, para tener criterio de realidad? Ahí es tomar conciencia que otra de las trampas mentales que tenemos es nuestras expectativas a futuro. Están sobredimensionadas, tanto del lado de la felicidad como del sufrimiento. Siempre pensamos que en el futuro vamos a ser más felices de lo que en realidad somos, o que algún evento catastrófico, que es lo que me estás comentando, siempre es la angustia de qué va a pasar si, qué va a pasar si. Tendemos a exagerar la infelicidad. Creo que Porque no, es tu que hubo mente se una encarga interrupción en tu transmisión, para que repitas la última idea, Luis, porque hubo una fallita en la comunicación contigo ahorita. de expectativa a futuro, porque está en esta parte de la mente, del cerebro que es tan joven evolutivamente, que además tarda en madurar, es la primera que se degenera cuando vamos envejeciendo. Entonces esa parte donde está la capacidad de ver hacia el futuro, que es lo mejor que tenemos los seres humanos, en poder proyectarnos en el futuro e imaginarnos en el futuro, nos permite planificar, nos permite una cantidad de objetivos. El problema es que cuando predice felicidad o dolor en el futuro, lo hace de una forma exagerada. Entonces cuando tú tienes conciencia de que esto es exagerado y que el momento cuando llegue no te vas a sentir ni tan bien ni tan mal, ya no al control. Y para el control mental te ayuda mucho la meditación. La gente ve la meditación como algo esotérico, oriental o religioso, y la meditación te da control de la mente, Mm. porque evita que la mente divague, porque el 50% de tu mente, del tiempo, tu mente está divagando. Cuando divaga hacia el pasado, te lleva a la depresión, y cuando divaga hacia el futuro, te lleva a la ansiedad. Porque un exceso de futuro es ansiedad y un exceso de pasado es depresión. Entonces tú trata de vivir en el presente lo más posible, y ese es un secreto que te va a llevar a menos ansiedad y depresión. Y en cuanto a depresión, 2/3 de la población tiene una propensión a sufrir de depresión, que son aquellos que también tienen propensión de sufrir de desesperanza aprendida. Y es aquellos que no ven la salida cuando están en un problema, se nublan. Y la técnica allí es aprender el estilo explicativo optimista, que es no generalizar en los problemas, tratar de decir, esto me afecta solo en esto no es que va a arruinar mi vida completa, no va a durar toda la vida, esto va a tener algún momento en fin. O otro es también ver qué controlo yo y qué no controlo yo. Lo que no controlo no me preocupo, me va a preocupar en lo que controlo. Y sé lo que está pensando la mayoría. Bueno, y la situación que estoy viviendo, ¿qué controlo yo?
Lo importante es que tienes que tener conciencia que siempre la forma como te afectan los productos, control. Debes controlar cómo quieres que a ti te afecten los problemas. Claro, la ilusión, ¿cómo la ves en todo esto? Porque yo, por ejemplo, sobre el futuro, le bajo dos a las expectativas, digamos, porque así no me genero ansiedad, como bien describes tú, pero sí tengo mucha ilusión, que lo asocio con esperanza. O sea, yo veo mi futuro y digo, va a ser estupendo, va a ser bueno y lo lograremos y viene el cambio y a mí eso me sirve de motor. No me estoy cayendo a cuentos, o sea, entiendo la complejidad y trabajo dentro de esa complejidad a ver cómo hago para llegar a ese futuro que quiero, que deseo. Pero la ilusión es bueno tenerla, ¿no? Siempre útil. Y el peligro de desarmar las trampas es que siempre tienen un balance. No puedes exagerar el uso del ejercicio porque tienes que tener un balance. De hecho, ya lo decía Aristóteles, dice, el exceso de una virtud es un defecto. Es decir, tener mucho de algo es malo y hacer mucho de un ejercicio, sea el de agradecimiento, el de bondad o el de bajarle dos a tu futuro, tiene una contraparte que tú tienes que ser selectivo y bajarle dos a la perspectiva o prospección de felicidad al futuro o de dolor al futuro, pero debes continuar teniendo metas, sueños, objetivos, porque eso es lo que te da vida. De hecho, una de las Lógico. cosas que te da felicidad es ese reto continuo. Claro, el propósito, por lo menos hay un momento en la vida que creo yo cuando encuentras para qué vienes, o crees tú que encontraste para qué vienes, le das un sentido a tu vida, tienes un propósito. Entonces, dentro de ese propósito, en mi caso, por ejemplo, bueno, debe de ser mejor persona todos los días, mi herramienta es las comunicaciones y ver cómo hago a través de mi herramienta, que Dios por alguna razón me la puso en el camino, me enamoré de ella, es una gran pasión de vida, Qué cómo hago bueno. yo para poder ese mejoramiento del ser también, compartirlo con ese grupo que puede recibir información de mi parte como comunicadora. Entonces, eso me llegó recién, digamos, en los últimos tiempos, porque al principio todavía, como dices tú, en la adolescencia uno no sabe ni siquiera ni exactamente qué eres, ni hacia dónde vas, ni cuáles son tus Sobre objetivos. todo, Pero después sobre todo no sabes hacia dónde vas porque esa parte del cerebro no la tienes clara. imagínate, Después qué de los 20 años, interesante. A partir de qué momento se comienza a tener claro eso? ¿Ah? Eso es interesante. lo tienes desde que naces, pero se va desarrollando y llega a su madurez a mitad de los 20 años. A los 25, 26 años llega a la madurez el lóbulo frontal, que es donde está principalmente tu capacidad de ver hacia el futuro. Por eso a los adolescentes les cuesta planificar su futuro, porque no tienen tan desarrollada esa capacidad o son tan inconscientes a veces porque no prevén las consecuencias de lo que le puede ocurrir. Por eso, cuando van a la velocidad que van en un carro, tú realmente dices, pero es que no le puedes echar la culpa, porque es que no tienen, Claro. esa parte del cerebro no está tan madura. Pero, ajá, perdón, dime. No, porque aquí Rosaura.cardoso pone, hay personas que llegan a ya a una mayoría de edad, llegan a la adultez, a la vejez, sin encontrar su propósito. Ah, sí. Es que el propósito está lleno de mitos, porque cuando hablamos de propósitos, pensamos en los propósitos de principio de año, que voy a adelgazar, voy a ir al gimnasio, a aprender un nuevo idioma. Y el concepto nuestro o nuestra creencia de propósito es que es algo para nosotros. Pero el propósito es algo diferente a ti y debe tener el verbo servir o amar. Tú solamente consigues propósito cuando estás fuera de ti, es decir, orientado a otra persona distinta a ti o a otra cosa distinta a ti. Porque tu propósito puede ser salvar el planeta, pero es ayudar al planeta. Puede ser una cosa o una persona, pero distinta de ti y tiene que tener servir o amar. Pero también tiene otros mitos el propósito, porque el propósito, al igual que la vida, pensamos que vamos por la vida y tropezamos con el propósito. Vamos caminando por ahí y oye, mira, aquí está mi propósito de vida. El propósito de vida se construye, igual que la felicidad. Tienes que estar consciente de dónde sirves, dónde ayudas, dónde apoyas, dónde agregas valor a otros. No son mis metas, no es el egoísmo, es el altruismo, es el querer ayudar afuera de ti. Ese es tu propósito. Pero tiene otros mitos porque también consideramos que propósito dura toda nuestra vida. Entonces estamos buscando un propósito que nos dure toda la vida. Y la realidad es que nuestros propósitos van cambiando a medida que Claro. vamos envejeciendo. Y el mejor ejemplo es la Madre Teresa de Calcuta, que no hay nadie que niegue que la Madre Teresa de Calcuta tenía propósito en su vida, pero durante sus primeros 20 años su propósito fue la educación. Ella fue maestra en el convento de Loreto, ella no quería ayudar a la gente en Calcuta,
realmente el propósito de la Madre Teresa fue mutando. Entonces imagínate, si el de ella mutó, ¿por qué tú no te das el permiso de que tu propósito sea distinto cada cierto tiempo? Depende de tus intereses, depende de tu condición de vida en una situación que puede ser diferente a los 20, a los 30, a los 40 o a los 50. Otra de las razones es que también pensamos que tiene que ser un propósito que abarca todo en nuestra vida, el gran propósito de nuestra vida. Y la realidad es que tenemos muchos propósitos. Tenemos un propósito de familia, un propósito Claro. profesional, un propósito con la comunidad, un propósito... Y esa es la realidad, no busques el gran propósito, busca tus propósitos y no los busques, construyelos. Un ejemplo de lo que te acabo de mencionar, Marie Curie, premio Nobel de Química, creo que es la primera mujer, premio Nobel, y esta mujer, que es el científico del mundo, independientemente, además que tiempo no le debía sobrar, escribió la biografía de Pierre Curie y de Irene Curie, que eran su hija y su esposo, que también fueron premio Nobel. Imagínate, esta mujer que no tenía tiempo, tenía un propósito familiar tan grande, que sacrificaba su tiempo para escribir las biografías de su esposo y de su hija. Y ella tenía más nivel que estos dos, porque es más famosa Marie Curie que Pierre Curie. Fíjate, y tenía un propósito familiar, es decir, un propósito de madre y de Así es. pareja. Pues. Entonces no es un No, gran no, propósito. maravilloso. Yo estoy aquí, yo estoy extasiada, Luis. Yo El también, internet comienza a fallar, típico de esta hora, por eso lo hicimos más temprano, empezamos antes de las 5 porque hemos ido ya descubriendo que después de las 5 de la tarde la cosa colapsa. ya veo. Y Sí, entonces comienza uno a perder la tranquilidad también emocional, porque quieres aprovechar toda esta información al máximo, entenderla al claro, máximo y sabotear claro. Internet. Me gustaría, Luis, que hiciéramos como un repaso, ¿ok? Y ya para cerrar, si es posible, Perfecto. recomendaciones dentro de todo lo que hemos hablado, ¿qué la gente se tiene que llevar para su casa? Digamos, bueno, está en su casa, pero ¿qué se tiene que, digamos, colocar como un propósito, por ejemplo, de acuerdo a lo que hoy conversó? Son 160 personas que se han conectado, se han mantenido, que Sí, evidencian que están interesadas, porque también creo que el que no está interesado sencillamente no valora este tipo de conversaciones claro. o las recibe, pero sin trabajarlas, ¿no? En su ser. Entonces, en este caso tienes a 160 personas que están interesadas. ¿Y qué les recomiendas a ellas? Claro, lo primero es que no vean la felicidad como como alegría. No es que es mala la alegría, pero no es la felicidad. La felicidad es tu capacidad de, ante las dificultades, mantenerte sereno y que no te afecten. Este no es un proceso sencillo, este es un proceso que lleva tiempo y lleva mucho esfuerzo, porque no debes ver la felicidad como algo que buscas, sino como algo que construyes. Y lo que construyes está fundamentado en una serie de técnicas que ha desarrollado la ciencia, en función de unos pilares. Lo importante es que no trates de hacerlos todos a la vez. De estos que hemos conversado, que nos faltan algunos otros, pues el agradecimiento, el control de tus expectativas a futuro, el encontrar un propósito. Trata de identificar cuál es el que es más fácil para ti, cuál se te viene en forma natural y después empieza a desarrollarlo y cuando ya consideres que lo tienes maduro y ya forma parte de ti, vas a otro y a otro y por eso lo llamamos construir la felicidad, porque esto te puede llevar toda la vida, pero lo Claro, te importante lleva toda la vida. progresando. Cada vez tu nivel de felicidad es más alto, porque tú tienes un nivel de felicidad base. Una vez que logras ese nivel base, que tienes uno en forma natural, pero luego vas desarrollando con ejercicios niveles cada vez más altos, una vez que lo tienes, tu mente te mantiene en ese nivel. Es interesante, aunque pierdas las piernas. Dan Gilbert demostró que personas que perdieron las piernas al año tenían la misma felicidad que personas que se ganaron la lotería porque la Wow. adaptación hedónica te lleva a tu nivel, te acostumbraste a tener esa fortuna y tu felicidad sintética te lleva al nivel que tenías, que puede ser 80. Si los dos tenían 80, al año los dos van a tener 80, a menos que tomes conciencia de cómo funciona tu mente. Entonces creo que tomar conciencia de cómo trabaja tu mente y pararla cuando esas trampas están empezando a activarse, puede ser un buen cierre y un consejo general. Pero Pero hay yo creo varios. que hay que hacer una segunda parte, te comprometo. Con gusto, Yo encantado. Lo seguiría importante una es que segunda parte recuerdes, para que además de esas otras herramientas que nos faltaron abordar hoy, claro, tienes que recordarme, nos faltó el ejercicio de bondad y nos faltó la parte de concentración de flow, que es importante también, ¿no?
que el flow es un elemento importante en la felicidad. Ajá. ¿Y el perdón dónde queda? ¿Cómo lo interpretas? Porque hay gente que dice no. El Y no perdón, pueden. la ciencia lo conoce o lo estudia y lo interpreta de una forma diferente a nosotros. Nosotros entendemos el perdón como olvidar, pero el perdón para la ciencia es lograr que no te afecte. Por ejemplo, si alguien a ti te hace un gran daño, no es que olvides el daño que te hicieron, tú todo el tiempo tienes que estar consciente del daño que te hicieron para que no haya injusticias y por otra parte para que no te vuelva a pasar, porque esa es parte de tu aprendizaje. Pero el perdón es lograr que cuando lo recuerdes no te duela, ya lo Eso. hayas superado. Soltaste, Perdón, literalmente. Soltaste el tema. soltar, O sea, soltar no, es, no quiere decir olvidar, como dices tú, porque al no, final es necesario que lo recuerdes también por el tema de la justicia, de que no seas nuevamente víctima, tal cual, pero al final soltar emocionalmente. tal Ya cual. no te hace mella. Víctor Frankl tiene una anécdota de esto. Después de que él sale del campo de concentración, se encuentra con un compañero de campo de concentración que también había sido liberado, que había sobrevivido, perdón. Y este compañero le dice a Víctor Frankl, no tienes idea el odio que tengo por los nazis. No tienes idea, todas las noches los recuerdo con rencor. Quiero que sufran, quiero que los castiguen, que los quiero ver a todos muertos. Y Víctor Frankl le dijo, los nazis todavía te tienen preso. Wow, ahí déjalo, por favor. Espérate un momentico, están pidiendo tus redes, tus cuentas, ya las hemos compartido por acá. Esto va a quedar publicado en IGTV. Ahí voy a poner las cuentas de Luis, pero igual, Luis, por favor, tu coordenadas para aquellos que están ahorita enlazados y que quieren tener esa información ya para seguirte. ¿Cuáles son? Sí, por Instagram, Luis Maturén. Luis Maturén, por Instagram solamente. También en LinkedIn Solamente me por ahí pueden... te consigo. ¿Perdón? Excelente. Que por ahí por Instagram te ubican y ahí estás publicando todo este tipo de información. Sí, no con Excelente. mucha frecuencia, pero sí, sí. Y muchos, sobre todo, eventos en los que participo. Ah, no, yo sé, pero es que eres un duro en esta materia, me encanta, además con información científica, documentado, ¿sabes? Argumentado, no es porque hay Demasiado. personas que incluso dicen, no, yo no valoro esto porque me parece que simplemente es una interpretación de la persona y no hay como los que son más de ese tipo, ¿no? De Que genera. posición de tener hechos que fundamenten, que argumenten una teoría. En este caso, bueno, tú has estudiado bastante sobre el tema. La ciencia ha estudiado mucho de esto y ha desmitificado elementos que teníamos como sistemas de creencia y también ha confirmado cosas que ya la filosofía o la religión había ya comentado. Bueno, fíjate la medicina, cómo va también con la psiconeuroinmunología, Es cierto, eh, como el tratamiento, por ejemplo, para el cáncer comienzan a estudiar la inmunoterapia asociado tal con el cual. sistema inmunológico y al final también el sistema de pensamiento, de la mente, todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso. Es increíble, de verdad. Esto es para mí fascinante y es una experiencia maravillosa que valoro el haberme sentado aquí a conversar contigo a esta hora y me has dejado muchísima información. Como digo, las personas que están conectadas son personas que están interesadas en sumar Qué todas bueno. estas herramientas a su vida. Y la idea es que cada vez sean más, porque me encantaría que, bueno, que muchísima gente tuviese esa interpretación, incluso a temprana edad, Luis. Yo creo que ahorraríamos unos cuantos sufrimientos, ¿no? Sí, ya la educación está trabajando en eso. Los Oye, sí. científicos están demostrando esto, su intención realmente es llevar esto al sistema educativo, porque ellos consideran que nosotros ya somos caso perdido. Desprogramarnos a nosotros es mucho más esfuerzo. Si lo haces por tu propia voluntad, bien, pero yo no voy a invertir tiempo en ti. El enfoque de ellos es la educación, es comenzar desde primaria y seguir, y se va a lograr, porque ya han demostrado científicamente que personas con estas herramientas sacan mejores notas. Lo demostraron en un bachillerato, unos bachilleratos primero en Australia, después fueron a Bután, que su interés por la felicidad es grande, después el gobernador de Jalisco quiso también hacerlo, pero después dijeron, todas estas personas están interesadas con felicidad, ¿por qué no nos vamos a un lugar donde no se abre felicidad? Fueron a Perú, 1 millón de niños, 500.000 recibieron las herramientas, 500.000 no. Y las notas promedio de los que tenían estas herramientas eran mayores. Es decir, esto te ayuda a ser no solo mejor persona, es que eres más productivo. Lógico. ¿Y cómo se podrían compartir esas herramientas? Porque es parte de una nueva manera de abordar la vida. Desde los profesores, todas las materias, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo se podría instrumentar eso en el sistema educativo tan tradicional y a veces tan
tan cerrado. Una vez, una vez que la ciencia lo demuestra, es más probable que comience en sistemas educativos privados, porque mover la burocracia del sistema educativo público es muy difícil, porque es muy grande. Cambiar un pénsul del Claro, sistema público no implica solamente cambiar el pénsul, sino capacitar a los docentes, que tendrían ellos primero que aprender las herramientas, porque esto es algo con el cual debes creer y practicar para poder enseñarlo. Porque si no, tu lógico. lenguaje corporal le va a decir a las personas que no crean. Lógico, es enseñar con el ejemplo. Primero tienes que creértelo y además actuar en consecuencia, ¿no? En función de esa Es creencia. así. Oye, gracias, gracias, gracias. Me despido A con el ti, Gladys. Hoponopono. Gracias, gracias, gracias. De verdad ha sido La brillante ventaja tu es que de las participación. cosas que voy a agradecer esta noche, esta conversación, bueno, pues está de primera. Gracias. Y síganlo, ya voy a publicar. Ahorita se va a colocar en IGTV. Cuídate mucho, todo lo mejor para ustedes también. Igual, Gracias por estar conectados. ojalá. Además, el internet funcionó. Gracias a Dios. Gracias, ¿viste? Hay que agradecerlo. Así es. Chao, gracias. Hasta luego, Gladys. Gracias.